Gráfico anillo. También en nuestra ficha insertar se encuentran en la categoría de gráfico circular el gráfico de anillo. ¿Ok? Este gráfico también nos permite mostrar proporciones del total. Vamos a hacer clic en este gráfico y vamos a entrar de forma manual el ingreso de datos para entender cómo debe ser el ingreso para un gráfico de anillo. Vamos a ver sus ventajas con respecto al gráfico circular estándar. Vamos a ir a la parte de diseño. Recuerde que abre o apertura herramientas de gráfico y en la parte de diseño seleccionar datos, y en seleccionar datos voy a ir a agregar leyenda o serie y voy a agregar en esta ocasión el total como serie, y en los valores los totales de valores. Vamos a eliminar total de valores, ahí tal cual, y aquí automáticamente el sistema nos muestra que empieza a convertirse este gráfico de anillo para mostrar las proporciones que existen dentro de este proceso. Cuando vemos un gráfico de anillo, también la estructura es exactamente la misma que un gráfico de columna agrupada, un gráfico circular, donde tenemos que definir también el eje horizontal. Vamos a editar nuestro eje horizontal y vamos a seleccionar nuestras tiendas para definir que esas están en nuestro eje y son la demostración proporcional que existe dentro de nuestro gráfico de anillo. Vamos a dar a aceptar y se ha construido nuestro gráfico. Seleccionamos la serie, eliminamos también el total para darle un mejor espacio a nuestro gráfico. En nuestra parte de diseño vamos a ver etiqueta de datos. Si se da cuenta, tiene exactamente las mismas restricciones que un gráfico circular. Etiqueta de datos, le vamos a llamar los datos. Ahí están. Automáticamente aparecen los datos de un concepto proporcional. Podría yo expandir este dato hacia afuera para poder definir y limpiar un poco más este gráfico. Allí vamos hacia afuera. Perfecto. En este caso, este gráfico es atractivo también para el punto de vista de cómo expresamos los datos dentro de esta distribución de información. Si yo hago clic también sobre este gráfico, aparece también configuraciones con respecto al gráfico. Podría, por ejemplo, cambiar las opciones de la serie, modificar también el formato, sombra, iluminación y bordes suaves, y por último también los bordes y conceptos de relleno. Si voy a la parte de opciones de serie, podría ir cambiando el tamaño del agujero del anillo y así dar un poco más de robustez al gráfico para expresar de mejor forma esta proporción. Cuando yo selecciono bien la etiqueta o los datos, aparece también las opciones de etiquetas, donde yo puedo también agregar el valor, el porcentaje, el nombre de la categoría y también, en este caso, el nombre de la serie, que es la serie total. Bien. Podría cambiar también la alineación, podría mejorar que fuera centrada allí y mejorar algunas cosas de forma. Hemos hablado temas relevantes e importantes para poder tener un gráfico que nos permita
mejorar la visualización de los datos y la expresión de la información que queremos demostrar ante un público o dentro de nuestros pares. Bien, este es un gráfico de anillo, nos permite poder cambiar. Si yo selecciono el dato, simplemente podría allí en nuestra bordes sin líneas, podríamos quitar los bordes y así también tener un gráfico sin contornos o sin bordes y dejar la parte límite entre una proporción y la otra simplemente en 0. Perfecto, pero ¿cuál es la garantía o una de las temas interesantes de un gráfico de anillo? ¿Qué es la diferencia importante entre un gráfico de anillo y un gráfico circular, aunque están dentro de la misma categoría? Yo podría, por ejemplo, vamos a colocar simplemente en una celda vacía, vamos a insertar de nuevo un gráfico de anillo y vamos a ir agregando series de datos. Por ejemplo, yo quiero el producto A con la serie de datos de la A, pero también podría agregar una segunda serie, el producto B, con la serie de datos del producto B, aceptar, agregar también la serie del producto C con sus datos, en este caso, aceptar, y podría agregar también el total, si quisiese, total completo, aceptar y editar, en este caso, el eje horizontal, para poder definir alguna de estas. Si me doy cuenta, he agregado 4 series el mismo gráfico. El gráfico de anillo me permite desarrollar un consolidado, pero mostrar también datos agrupados, en este caso en un formato básicamente de anillo o circular. Cuando doy a aceptar al sistema, quito las series, podría empezar a construir en base simplemente este gráfico. Podría mostrar las etiquetas, llamar las etiquetas. Me doy cuenta que la etiqueta empieza a generar un efecto con respecto a eso. Podría, por ejemplo, ir cambiando las proporciones, si yo quisiese, del gráfico. Por ejemplo, de este gráfico podría cambiar la proporción. Allí selecciono el gráfico, decirle que el tamaño del anillo vaya siendo, o del agujero, vaya siendo menor. ¿Ok? Puedo cambiar el ángulo de la posición para poder mejorar su visualización. En la medida que voy cambiando el tamaño del anillo, voy haciendo más robusto el anillo para poder mejorar la visualización de mis datos. Podría estirar también el tamaño del gráfico, tanto exterior como interior, para poder tener una mejor distribución del espacio dentro del mismo. ¿Ok? Para esta ocasión vamos a volver a seleccionar y el total vamos a quitarlo para solamente tener la proporción, o en este caso la visualización de la información con respecto a cada producto y tienda. Cuando vamos al dato, seleccionamos los datos, podemos también ir a la opción de etiqueta, dar el valor y el nombre de la serie. ¿Ok? Y así ir mejorando esta información respecto al dato. Podría estirar los datos hacia afuera para mejorar la visualización de la información, y con esto que la información sea lo más limpia posible dentro de mi gráfico. Voy estirando hacia afuera con clic, ahí voy teniendo una proporción hacia afuera. Perfecto. Bien, podría también mejorar por ejemplo la visualización de esta misma operación, para no tener tanto información dentro del mismo gráfico.
podría, por ejemplo, decirle sin borde a ese dato, o una línea sólida simplemente. Respecto al relleno, sin relleno, y con esto puedo tener una visualización mejor, sin una línea o con una línea sólida, para ir obteniendo el mejor resultado. Bien, lo mismo de ocasión, selecciono el dato que está ahí en serie, decirle que me dé el nombre de serie, el valor, pero también respecto del relleno, podría decirle sin líneas, ok, sin líneas o sin relleno, con línea, y podría estirar también esta información hacia afuera para poder identificar mejor el dato que muestra el gráfico. Bien, puedo mover esto allí, ahí está vinculado, tiro el dato hacia afuera y poder empezar a tener una proporción interesante respecto al tema sin relleno. Ahí está, podría modificar, por ejemplo, el color determinado que tiene el dato. Podría ser este que sea azulado, un contorno azulado, o podría cambiar simplemente el dato interior para ir identificando la serie de los datos. Podría ser un color neutro, por ejemplo rojo, para evitar que este mismo dato se pueda expresar o simplemente equivocarnos, o también pueda tapar otro dato o otra información. Bien, gráfico de anillo es un gráfico bastante interesante que nos permite generar más de una serie de datos, en el cual en un normal de circular no podemos lograr. Tiene su garantía, debemos tener un buen trato del espacio, que el gráfico pueda verse lo más simple posible en la medida que se pueda, para poder otorgar importancia a los datos y la proporción de ellos. Gráficos de anillo.